En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Felipe. Por el camino preguntó Jesús a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Se lo explicaba todo con claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro: quítate de mi vista, Satanás, tú piensas como los hombres, no como Dios. Después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Mirad, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Siempre me ha sorprendido este Evangelio. Y es verdad que Marcos, que es el evangelista que posiblemente primero escribe los Evangelios y que sirve un poco de marco, de guía, para que tanto Lucas como Mateo, fijándose en él y siguiéndolo, lo completen. Eso que este Evangelio de Mateo es bastante escueto. En otro de los paralelos, Jesús le dice a Pedro, después de que Pedro proclame que él es el Mesías, le dice: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Qué paradoja, que en el mismo Evangelio Jesús alabe a Pedro porque Dios Padre le ha revelado que él es el Mesías y acto seguido le tenga que reprender porque piensa como los hombres y no como Dios. Es reflejo, sin duda alguna, de nuestra propia vida. ¿Cuántas veces cuando uno, al final del día, hace examen de conciencia, se da cuenta de las muchas veces que ha sido instrumento de Dios? En el trabajo, cuando ayudas a los que te necesitan, en la educación de tus hijos, cuando eres una persona de principios, fiel a la verdad, que por lo tanto les enseñas a distinguir el bien del mal, o cuando haces una obra de caridad, pero a la vez, junto con esas obras que son fruto de la gracia de Dios, pues también tenemos que presentarle al Señor momentos de debilidad. Y a lo mejor en un día hemos sido instrumento de Dios y a la vez hemos sido testimonio de lo que no se debe hacer, hemos sido escándalo o antitestimonio para otros, porque hemos contestado como no debíamos, porque nos ha faltado paciencia, porque nos ha faltado entrega y generosidad. Hemos participado de lo santo y también del pecado. Es fruto de lo que somos. Somos hijos de Dios, elevados a la condición de hijos porque Dios nos ama, pero heridos por el pecado original. Y por lo tanto tenemos que aprender a dar gracias cuando hemos hecho lo que teníamos que hacer y que no nazca en nuestro corazón la soberbia. Has ayudado a una persona, puede nacer en tu corazón la soberbia de decir: qué bueno soy. No, he hecho lo que tenía que hacer. Y dar gracias a Dios porque Él con su amor movió tu corazón para que hicieras el bien y evitaras el mal. Pero hay otras veces que caes porque eres débil. En esos momentos pide perdón y aprende a no fiarte de ti, sino a poner tu esperanza en Él. Porque como Pedro, pudiera ser que en muchos momentos pudiéramos ser instrumento de Dios, pero a veces también tropezamos y somos instrumento del diablo. En segundo lugar,
creo que es importante distinguir entre sentir y consentir. Hay muchas personas que les gustaría no sentir las tentaciones. A nadie de nosotros nos gusta sentir las tentaciones. Es como cuando uno va caminando por el césped y se te clava una espina. Y dices, ¡ay, caray, cómo pincha! Pues eso son las tentaciones. Las tentaciones son espinas. Espinas que nos molestan, que nos incomodan, que nos hacen la vida difícil, puesto que nos tientan a hacer el mal. Y creo sinceramente que ninguno de nosotros quiere hacer el mal. Pero no depende de nosotros la tentación, depende del demonio. Hombre, puede que dependa algo en ti. Si vas a ver una película que no debes, porque es de violencia excesiva o pornográfica, pues eres tú el culpable, que has ido a ver la película. Pero hay veces que es el demonio el que te tienta. Y vas conduciendo y vas con paz, alguien te hace algo y te nace dentro un deseo de echar de todo por tu boca, menos misericordia, que es el demonio el que te tienta. O en otros momentos te tienta para que no pidas perdón si te has equivocado. Pero hemos de aprender a distinguir entre sentir y consentir. Cuando yo siento la espina, siento que el diablo me tienta, no significa que haya pecado. Si siento que el diablo me tienta y lucho por no caer, y lucho por hacer lo que Dios me pide, y pido al Señor ayuda, o me encomiendo a los ángeles custodios, o rezo una jaculatoria, estoy resistiendo la tentación. Hay personas que no tienen esto claro y viven agobiados y angustiados porque sienten la tentación. Oiga que no, que la tentación es algo que no solo depende de mí, que el diablo me tienta como tentó al Señor. El Señor resistió al tentador y yo puedo resistir al tentador cuando estoy bien alimentado, porque rezo todos los días, porque me mortifico haciendo penitencia cuando mi cuerpo no le apetece hacer el bien y lucho por hacer el bien y evitar el mal. Y eso que me cuesta y me duele me hace crecer espiritual y humanamente. Por lo tanto, sentir no es consentir. No puedo evitar siempre la tentación, pero sí puedo luchar con la ayuda de Dios por no caer en ella. Y cuando he resistido la tentación, que duele, porque es como esa espina que se te clava, no has caído, no has pecado. Es más, me atrevería a decir que aquel que no siente la tentación es muy mala señal. Es señal de que tu conciencia ya no te ilumina. Porque cuando tu conciencia te ilumina, cuando te acercas a la luz, te das cuenta de las cosas, por pequeñas que seas, que no has hecho bien. Tendrán menos entidad que antes. No serán pecado mortal, pero son pecado venial. Antes no las veías porque estabas lejos de la luz. Ahora que estás cerca de Cristo, las ves con más claridad. Y cuando te acercas al Señor, ¿qué es lo que siente el demonio? Rabia. Y porque siente el demonio rabia, te tienta más. Recuerdo cuando leí por primera vez con conciencia el libro de Job, cómo me di cuenta que el diablo tienta a Job porque no puede tolerar que sea justo, que ame a Dios, que sea agradecido. Y entonces le dice a Dios, sí, este te quiere mucho porque tú le favoreces. Déjame que le tiente y verás cómo reniega de ti. Esto es lo que ocurre. El demonio nos tienta cuando nos acercamos a Dios y por lo tanto sentir la tentación, experimentar que el demonio te persigue es un indicativo, un testigo bueno de que estás siguiendo al Señor y de que estás haciendo lo que Dios quiere. Cuando no sientes la tentación, ponte a temblar. Señal de que posiblemente estás tan metido en la tiniebla y en la oscuridad que ya no distingues el bien del mal. Y el demonio ya no tiene por qué retarte, porque ya eres de los suyos. Sentir no es consentir. No puedes evitar siempre sentir. Sí puedes luchar y evitar consentir a la tentación con la ayuda de la gracia de Dios, con la asistencia que el Señor te da mediante los sacramentos y con tu esfuerzo y tu sacrificio. El Señor te ama y nunca te abandona. Pídele ayuda para luchar contra la tentación. En tercer lugar, el Evangelio de hoy nos habla también de que para un cristiano la cruz es inevitable. Es decir, cuando el Señor le dice a Pedro y a sus compañeros
que va a ser apresado, que va a ser ajusticiado, que morirá en la cruz y al tercer día resucitará, Pedro le dice, no lo quiera el Señor. Y entonces Cristo le dice, apártate de mí, Satanás, tú piensas como los hombres, no como Dios. Un cristiano no ama el dolor, un cristiano ama a Dios. Un cristiano ama la verdad, ama la justicia y lucha por promover el bien común en la sociedad. Pero eso no se puede hacer sin abrazar la cruz, es decir, sin esfuerzo, sin sacrificio, sin negarte a ti mismo. No es que amemos el dolor, que no lo amamos. Nosotros amamos al Señor, que está en la cruz por nosotros. Y creemos que el amor lo puede todo. El problema está en cuando no le damos un sentido cristiano a esa cruz. Llámese enfermedad, llámese luchar contra mis pasiones, llámese ser humilde y pedir perdón cuando me he equivocado. En esos momentos, abraza tu cruz. Es decir, haz la voluntad de Dios, fíate del Señor y di, por ti, Señor. Como el Señor subió a la cruz para salvarnos, dale tú un sentido cristiano a la lucha contra las pasiones, a hacer el bien y evitar el mal, a intentar ofrecer tus cruces, tus enfermedades, para ayudar al Señor, colaborando con Él en la salvación del mundo. Lucha por amor. La cruz es inevitable en la vida del cristiano. Llámese enfermedad, llámese luchar contra lo que a veces sientes que sabes que no es bueno y que nace en tu corazón, pero que sabes que son tentaciones del demonio. No puedes huir de la cruz. La cruz es parte de nuestra vida. Lo que tienes que hacer es transformar esa cruz y en lugar de llevarla porque toca, porque sí, eso lo hacen los estoicos que no tienen fe, nosotros llevamos la cruz para asociarnos al Señor, para colaborar con Él en la obra de la salvación. Nosotros decimos, Señor, por ti aunque me cuesta, pido perdón cuando me he equivocado, por ti aunque me cueste, ofrezco mi enfermedad hasta que la terapia y las medicinas que me están aplicando surtan efecto. Por ti, aunque me cueste, intento dar mi dinero ganado legítimamente para ayudar a los necesitados. Por ti, Señor. Y cuando dices por ti, Señor, la cruz sigue siendo cruz. Te seguirá costando negarte a tus pasiones, lógicamente. Pero no lo haces desde la negatividad, sino desde el amor, desde hacer la voluntad de Dios, desde colaborar con Él en la obra de la salvación. Pidamos al Señor que colaboremos con Él, haciendo el bien, evitando el mal, luchando por crear un mundo más justo, como el Señor nos enseña, siguiendo sus pasos y sabiendo que solo si el grano de trigo cae y muere, entonces da fruto, pero si no muere no da fruto. Cuando tú mueres a todo aquello que es del demonio, que te esclaviza, estás dando fruto, estás colaborando con Cristo en la obra de la salvación. Siéntete afortunado por poder amar, por poder, como dice San Pablo, completar en nuestra carne lo que falta a la pasión de Cristo. Como miembros que somos de la Iglesia, hasta que Él venga en su segunda venida triunfante, podemos, como cuerpo místico de Cristo, colaborar con Él, ofreciendo nuestras cruces, dolores y adversidades. Que el Señor pueda contar con nosotros. Nos ponemos en pie.